Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesús, grande y poderoso. Pedimos disculpas por el atraso, tenemos problemas con la parte técnica y no habíamos podido conectar nuestra señal. Pero aquí estamos dando gracias a Dios, exaltando su nombre y glorificando su bondad y su misericordia que es para siempre. ¿Amén? Para siempre es su verdad y su justicia. Permanece, aleluya, inmutable. Bien, el día de ayer tuvimos el culto en Vida Nueva. Por la noche nos gozamos y nos alegramos. Animamos, hermanos, a que usted pueda congregarse, pueda reunirse con los hermanos para dar a nuestro Dios la gloria, la honra que Él se merece. Amén. No se quede en su hogar, acuda a recibir palabra de Dios. Es importante. La iglesia se nutre a través de ese medio, la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Amén. El capítulo 5, el día de ayer lo concluimos con este caso, ¿cierto?, interno. Este caso de pecado que había dentro de la iglesia de Corinto, que Pablo, ¿cierto?, ayuda a los hermanos de una u otra manera con sus consejos y con sus exhortaciones a que ellos lleven a cabo un trabajo ahí de restauración, purificación. Luego tenemos otro litigio, un litigio pero ahora externo. El primero es un problema interno entre hermanos, y el segundo es un problema entre hermanos e incrédulos. Pablo, en el Espíritu del Señor, aconseja a la iglesia cómo se deben desarrollar cómo se deben juzgar estas situaciones para no caer, hermanos, en la mundanalidad ni en la destrucción de las almas. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es una pregunta. Cuando tenemos pleito entre nosotros, ¿deberíamos planteárselo a los inconversos? ¿Deberíamos contarle al inconverso o al injusto, como dice la Escritura? ¿Está bien eso o está mal? Es la pregunta que Pablo hace. O sea, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene pleito ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto es ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Hay hartas preguntas aquí que nosotros debemos hacernos en cada tiempo en que tengamos un pleito entre nosotros. El verso 7, Pablo aclara y dice, ya es una falta que tengamos un pleito. Es una falta. Partimos mal. Porque debería haber una comunión perfecta entre hermano y hermano. Una comunión de amor, una comunión estrecha, verdadera, sin hipocresía, sin engaño. Entonces, ya cuando hay un pleito, ¿verdad? Ya es una falta. Ahora, con esto, hermanos amados, no queremos decir que se vayan a producir alguna diferencia.
Ahora, el tema es cómo la zanjamos. Vimos cómo Pablo exhorta y enseña cómo debemos nosotros, hermanos amados, tratar el pecado dentro de la iglesia. Pero también en esta oportunidad está tratando los pleitos, las contiendas que puedan levantarse dentro de la iglesia. Porque, hermanos amados, hay muchos que todavía no han madurado, no entienden. Y todavía se usa ciertos, hermanos amados, costumbres carnales, humanas, para dirimir algún juicio, alguna situación. Qué importante las preguntas que Pablo hace con respecto a este tema, porque dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Entonces, también dice que cuando ponemos a alguien de menor estima a juzgar las cosas, a alguien que no sepa, a alguien que no tiene la capacidad de poder juzgar, o sea, en este rango, hermanos amados, no podemos nosotros ir a alguien que sea menor, por decirlo así, siendo que nosotros, en cuanto a conocimiento y sabiduría, estamos a otra altura. Por ejemplo, el pueblo de Israel era juzgado por Moisés. Moisés fue elegido por Dios. Él juzgaba y él litigaba. Y de hecho estaba desde la mañana hasta la noche. Nosotros conocemos la historia. No juzgaba a Aarón, no juzgaba a María. No. El que juzgaba era Moisés, o Dios en Moisés. En el caso de la iglesia hoy día, por eso dice que él constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para la edificación del cuerpo. Entonces, aquí es donde, hermanos amados, cuando hay algún litigio, nosotros debemos acudir, amén, a los que están por delante, aquellos que han alcanzado un grado más de conocimiento, de sabiduría, que tengan, hermanos amados, ya el concepto claro de lo que es el Evangelio, que hayan madurado, que sean perfectos en la fe, sanos en la fe. Porque nosotros vamos a juzgar los ángeles, hermanos amados, vamos a juzgar el mundo. Entonces, no podemos caer, hermanos amados, en el error de llevar al hermano a juicio delante de los incrédulos. En la iglesia debe haber hombres capacitados. El ministro debe ser un hombre capacitado. Por algo Dios lo ungió, los ancianos que gobiernan junto al pastor. Porque aquí no hay un gobierno singular, sino que hay un gobierno plural. Si bien es cierto, el ministro es el que está por delante, pero él debe gobernar en conjunto con los ancianos. Y los ancianos que gobiernan con él deben haber alcanzado un grado de madurez y de hombría. Entonces ya es una falta que haya contienda o litigio entre nosotros. Ahora dice Pablo, dice, vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? O sea, a ver, me defraudó tal hermano. ¿Para qué? ¿Para qué voy a pleitear? ¿Para qué me voy a enemistar? ¿Por qué mejor no lo sufro? ¿Mm? ¿Para qué me voy a, hermanos, es que no quiero usar esa palabra tan vulgar? Debo comprender y debo entender que ese hermano que a mí me ha defraudado, todavía tal vez no ha alcanzado la madurez que yo tengo. Por ahí Pablo le escribe la carta a un hombre enviando a un ex esclavo que él tenía. Y por si acaso Pablo le dice que lo que él le deba a él se lo va a pagar y pues bueno, ¿por qué no decir, bueno, tú también me debes a mí? Ahí hay un grado, hermanos amados, de madurez. Ahora, el litigio trae problemas, el litigio trae consecuencias, trae una estela de angustia, de dolor, de desolación. Entonces, a veces, mejor sufrir el agravio. Sufrir es como cuando el Señor dice, si te golpean en la mejilla, ponle la otra. Si te obligan a llevar una carga, llévale dos.
¿Por qué vamos a perder la salvación, hermanos, actuando humanamente, actuando carnalmente, mundanamente? Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchas veces cuando alguien nos defrauda o nos agravia, no queremos perdonar. Pero nos olvidamos que nosotros en cierto recorrido del camino también hemos defraudado a otro. Nos olvidamos que también nosotros estábamos en esta condición. Y esto es lo que Pablo dice. Dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Perdonar, sufrir el agravio es parte de nuestra naturaleza, de nuestra nueva naturaleza, no de la antigua. En la antigua no perdonábamos. En la antigua alguien nos hacía algo y las emprendíamos hasta destruirlo. Ese era nuestro pensamiento, no el de ahora. Es que el agravio es muy grande. Podemos pensar de esa manera, ¿no? El agravio es tremendo. Yo no puedo perdonar esto. Y la pregunta es, ¿cuánto le perdonó Cristo a usted? ¿Cuánto me perdonó Cristo a mí? Y aquí podemos ir, hermano, un poco a tomar la enseñanza que el Señor hace con respecto a aquel hombre que debía 10.000 denarios y le rogó al rey que le perdonara. Y el rey fue movido a misericordia y le perdonó esa deuda que era impagable, impagable. Pero cuando él se confronta con alguien que le debía a él no usa de la misericordia. Al contrario, usa, hermanos amados, una condición de maldad, ¿sí? De venganza, de saciar su deseo. A tal grado que envía a su deudor, que le debía mucho, infinitamente menos de lo que él debía al rey, y lo envía a la cárcel. Cuando el rey se entera de esta situación, se dolió y lo mandó a buscar. Y culmina el relato del Señor, dice que así hará el Señor con aquellos que no perdonen a su hermano. El perdonar es parte de nuestra naturaleza. El pedir perdón también es parte de nuestra naturaleza. No, pero es que no, pero es que mira la cruz. Mira la cruz. La cruz nos revela, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sufrir el agravio, sufrir a veces, hermanos amados, el que nos miren en menos dentro de la misma congregación. Pero no ir a juicio con los incrédulos. Porque seríamos el hazme-reír del mundo. Porque estamos hablando de un Dios poderoso, todopoderoso, un Dios sabio, un Dios entendido, un Dios de orden, un Dios de santidad, un Dios de justicia. Y por eso que dice que ya, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros. Ya es una falta que tengamos esos pleitos. Cuando no debiéramos tenerlo, porque entre nosotros como hermanos no debe existir esa diferencia. Usted no es más que yo, ni yo más que usted. O usted es más que yo, o yo soy más que usted. Usted era menos pecador que yo, o yo menos pecador que usted. ¿No dice la Escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? Sí, nosotros exigimos, ni siquiera Dios, nosotros exigimos una rectitud así, que queremos muchas veces ser más justos que Dios. Queremos ser más justos que Jesucristo. Queremos ser más perfectos que Jesucristo.
Pero recuerde que estamos en un proceso. Fuimos justificados, hemos sido redimidos, perdonados, santificados. Pero la santificación es un proceso que se está desarrollando. Por eso todavía cometemos errores. Todavía no somos perfectos. Aún el mismo apóstol Pablo dice, yo no pretendo haber alcanzado todavía. Pero una cosa hago. Me proyecto, dejando atrás lo otro. Entonces, sufrir el agravio, sufrir la bofetada, no es que usted sea un necio. Al contrario, es sabio. Jesús puso la mejilla. Y no solamente la mejilla, puso todo su cuerpo. Por nosotros, que habíamos agraviado a Dios. Nosotros agraviamos a Dios. Nosotros ofendimos a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo respondió Dios a nuestras ofensas? ¿Cómo respondió Dios a nuestra ofensa? El ofendido murió por los ofensores. Entonces, a veces se nos olvida. Tenemos la mente muy frágil. Muy frágil. Y queremos justicia, queremos venganza, queremos saciar nuestra hambre carnal. El hermano pecó contra mí y aquí hay que destruirlo, hay que hacerlo pedazo. No, si el hermano me agravió, yo tengo... No. Jesús dice, no vengáis vosotros, mía es la venganza, porque hemos de ensuciar nuestras manos y nuestro corazón. Entonces, el ir al litigio con los incrédulos, el ir a un juicio con un incrédulo, ya es una segunda falta. La primera, tener pleito entre nosotros. La segunda, ir a que alguien que sepa menos de estas cosas que nosotros nos juzgue de esta manera. Y con esto no lo estoy diciendo con soberbia. Es lo que la Escritura nos enseña. Por eso les decía, Dios levantó a Moisés y Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la noche. Hasta el punto que cuando su suegro lo fue a visitar, le dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, entonces luego se levantan varones, 70 varones, llenos del Espíritu Santo. Y en la iglesia hay hombres, deben haber hombres. Hombres sabios, hombres entendidos, hombres que hayan alcanzado sabiduría para juzgar con la mente de Dios, escuche, con la mente de Dios y con justo juicio. El libro está aquí, la forma, el fondo está aquí, en la Escritura. Podemos sufrir el agravio y perdonar, aunque no nos pidan perdón. Aunque no nos pidan perdón. Eso es lo que Dios nos enseña. El mundo dice, pero es que es de tonto hacerlo eso. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo, la actitud que Cristo tiene. Conociendo que usted y yo éramos pecadores, murió por usted y por mí. Es una, ¿para usted qué es esa actitud? ¿Tonta? ¿Necia? Dígamelo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que cuando nosotros cometemos el agravio, nosotros queremos que nos perdonen. Pero cuando se comete un agravio contra mí, yo no quiero perdonar. Yo no quiero perdonar. Porque mira lo que me hizo. Me agravió. No somos capaces de poner la otra mejilla. Entonces, aquí hay que determinar cosas que son importantes dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Hay un agravio
y el agravio debe perdonarse. O sufrirlo. Aunque el agraviante no le pida perdón. No. ¿Sabe por qué? Porque cuando esas cosas quedan en el corazón, queda un icono de amargura, de tristeza, de desdicha. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo no tiene gozo, por eso el mundo no tiene paz. Porque ahí, en sus corazones, en sus mentes, hay amargura, hay tristeza. Porque ellos no tienen la capacidad de perdonar, ni tampoco de pedir perdón. Yo he escuchado a creyentes que dicen, no, yo soy así, y nadie me va a cambiar. Qué pena. Qué tristeza. Debemos perdonar. Debemos pedir perdón y perdonar. Porque nuestra naturaleza es nueva. Nuestra naturaleza es la nueva, la de Cristo. Amén. Ya no somos del mundo. Y a veces nos jactamos, ya no somos mundanos. No andamos, claro, porque dejamos de tomar, dejamos de fumar, dejamos a lo mejor de fornicar, dejamos de adulterar. Y nuestros pensamientos, nuestras actitudes con respecto a otras cosas, permanecen. Permanecen ahí. Qué tristeza de no poder entender la transformación que Dios quiere hacer. Con esto voy concluyendo. Por la tarde seguiremos en el culto con esta enseñanza, si Dios así lo permite. ¿Sabe? Dijo Israel, cuando gobernaban después de los jueces, Dios levanta a Samuel como profeta y juez. El último juez y profeta que hubo en la nación hebrea. ¿Sabe lo que ellos le dijeron a Samuel? Queremos ser como los otros pueblos. Esto causó un dolor y una tristeza tal en el profeta que lloró. Lloró toda esa noche. Porque el profeta entendía la incapacidad que el pueblo tenía y el corazón que había en el pueblo. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? No te preocupes. No te han desechado a ti. A mí me desecharon. Dales un rey. Levántale un rey a ellos. Dale. A veces los creyentes quieren vivir a su manera. Hacer las cosas humanamente. Olvidándose que en ellos se experimentó un perdón, un cambio. Que fuimos sacados de la esclavitud del pecado, y no el pecado solamente constituye una acción, sino una vivencia. Porque nosotros pensamos que somos justos porque dejamos de fumar, porque dejamos de tomar. Y la actitud. A veces tenemos actitudes irreverentes. Que Dios nos ayude. Si yo tengo pleito con mi hermano, tengo dos opciones. Presentarnos delante del pastor o de los ancianos que gobiernan con el pastor. O lisa y llanamente perdonar, pero perdonar de corazón.
olvidarme que mi hermano me hizo ese agravio. ¿Sabe por qué? Porque en este corazón reina Cristo. Y si Cristo fue capaz de perdonar aún a los que le estaban matando, y usted a lo mejor mira, pero él era Dios. Pero le digo, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu de Cristo. Por si se lo olvidó. Por si se lo olvidó. Que Dios le bendiga en esta mañana y perdone. No lleve esa carga que usted no debe llevar. Si su hermano le ha agraviado y su hermano no tiene la capacidad de acercarse a usted y pedirle perdón, perdónelo usted. Perdónelo usted. Que Dios le bendiga. Hoy, pasaje triste, 14:57, a las 19 horas. Estaremos en un culto a nuestro Dios. Hasta la tarde. Si Dios así lo permite. Amén. Muchas bendiciones. Por un instante